¿Cómo se defiende el cuerpo ante esto? La mejor defensa contra el cáncer se encuentra dentro de las células y son mecanismos que controlan la división celular y la supervivencia de las células. La información para generar estos mecanismos se encuentra dentro del genoma en protoncogenes y genes supresores de tumores. Sin embargo, existen personas que tienen mutaciones en estos genes y tienen un mayor riesgo de generar cáncer. Además, las personas que no están predispuestas genéticamente a desarrollar cáncer debido a los factores ambientales, las células cancerosas pueden superar estas barreras generadas por los protoncogenes y genes supresores de tumores. La mayoría de células cancerosas son detectadas y eliminadas por el sistema inmune antes de que generen síntomas o sean detectables. Esto se encontró ya que existe mayor incidencia de cáncer en personas con trasplantes que toman inmunosupresores y personas que padecen inmunodeficiencia. ¿Cómo logra hacer esto el sistema inmune? Esto lo logra ya que las células cancerosas son muy parecidas a las células infectadas por virus. En ambas existe una alteración de la expresión de proteínas, como en la expresión de MHC clase 1, que es detectado por células de NK y linfocitos TCD8. La diferencia está en el ritmo de la respuesta inmunitaria, ya que la respuesta ante infecciones víricas se genera mucho más rápido y se detecta más rápido que la respuesta contra células cancerosas. Esto porque la célula que se transformó maligna empezó a proliferar y puede pasar inadvertida por años porque no induce inflamación, hasta cuando empieza a dañar el tejido adyacente. Por lo tanto, la inflamación es un factor determinante al momento de detectar células cancerosas para eliminarlas. Desde el siglo XX ya se observó en personas con cáncer que padecieron de una infección bacteriana posterior, experimentaban disminución en la masa de sus tumores. Por eso, en la actualidad, se usa la vacuna BCG para generar una respuesta inmunitaria antitumoral contra el cáncer vesical superficial. Esto se logra inoculando Mycobacterium bovis, que contiene DNA bacteriano no metilado que contiene CpG. Este es el ligando para el receptor tipo TOL-TLR9, que son luego reconocidas por linfocitos T gamma delta que secretan las citocinas IL-17 y genera una respuesta antitumoral. Se realizaron después varios estudios en ratones donde se detectó que las células cancerosas de un ratón que expresa MHC clase 1A fueron trasplantadas en dos tipos de ratones, uno que tenía el mismo tipo de MHC clase 1 y otro con uno distinto. En este caso, el ratón con el mismo tipo de MHC desarrolló el cáncer, mientras que aquel con otro tipo de MHC no lo desarrolló. Es decir, los linfocitos TCD8 aloreactivos que reconocen MHC clase 1 halogénicas llegaron a eliminar el tumor, mientras que MHC clase 1 idénticas no lo lograron. Sin embargo, en seres humanos se encontró que el cáncer puede propagarse por medio de células troncales cancerosas, que se autorrenuevan, que son resistentes a las toxinas y a la radiación. Esto se evidenció en un ejemplo donde una mujer que donó sus riñones y que hace 16 años tuvo melanoma, eh, cuando los pacientes fueron trasplantados con sus riñones y tomaron inmunosupresores, estos desarrollaron el mismo cáncer de la señora, que fue melanoma metastásico. Ahora bien, se reconoce que las células cancerosas mueren cuando el portador de estas muere. Incluso existen ciertos tipos de cáncer que llegan a ser transmitidos de un individuo a otro, como el ejemplo de los demonios de Tasmania, que cuando estos se pelean se muerden y pueden generar tumores faciales. Los estudios de demonios de Tasmania revelaron que las clonas de tumores en distintos demonios pertenecen a una célula de Schwann que mutó anteriormente. Esto se debe al poco polimorfismo en MHC dentro de la especie de estos animales. Sin embargo, se está utilizando interferón gamma que induce la expresión de MHC clase 1 en las células tumorales del demonio de Tasmania y se usará esta estrategia para tratarlos. Esto no se da en seres humanos debido al alto polimorfismo en las moléculas de MHC clase 1 y 2, lo que impide el desarrollo y adaptación de células cancerosas que llegan a transmitirse entre personas durante contacto sexual, transfusión sanguínea o compartición de agujas para el uso de drogas. Sin embargo, a medida que el tumor crece, aumenta la heterogeneidad génica de sus células. Esto induce a respuestas inmunitarias adaptativas contra el tumor al reconocer antígenos específicos del tumor. A esto se le llama antígenos específicos de tumor y existen más de 1000 y tienen estructuras que no se encuentran en los antígenos de células normales. Estos pueden provenir de proteínas virales, proteínas mutadas, modificaciones proteínicas como glucosilación o fosforilación, sobreexpresión proteínica, empalmes erróneos de mRNA y reactivación de genes embrionarios o secuencias de aminoácidos que son sitios de recombinación y favorecen el desarrollo del tumor. Estos antígenos pueden ser presentados por MHC clase 1 y 2 a linfocitos TSD8 y CD4 respectivamente. También existen cerca de 90 genes que expresan antígenos asociados a tumores que también se expresan en células normales de la reproducción, como son espermatozoides inmaduros o células trofoblásticas, y esto se los llama antígenos CT o cáncer testículos. Esto quiere decir que células cancerosas tienen el potencial de reactivar estos genes embrionarios para proliferar y generar tumores. Esto implica un mayor consumo de energía y nutrientes por parte del tumor, similar a lo que pasa en un embarazo. La diferencia es que el tumor te puede matar. La respuesta contra células cancerosas implica selección, donde células variantes con menor expresión de antígenos tumorales o epitopos mutantes logran evadir la respuesta generada. Esto se da mientras el tumor crece más y invade otros tejidos. Por eso la respuesta inmunitaria anticancerosa es más efectiva en las etapas tempranas de dicho cáncer. Cuando las células epiteliales se transforman, generan más expresión de proteínas MYC, que son reconocidas por NKG2D, linfocitos gamma delta y T citotóxicos. Estas pueden llegar a eliminar a las células y llegar a la extinción del tumor.
Sin embargo, como se mencionó antes, si es que sobreviven células cancerosas, estas pueden mantenerse vivas y generar más mutaciones. O también tienen una proteasa que rompe las proteínas MYC, evitando la presentación de antígenos, proliferando y desarrollando el tumor. El mejor soldado que tenemos contra células cancerosas son los linfocitos TSD8 citotóxicos. Aquellas que escapan es porque la presentación de antígenos por parte de MHC clase 1 mutó y se volvió deficiente o fue eliminada. Sin embargo, en ciertos casos, la pérdida de expresión de MHC clase 1 genera una respuesta por parte de células NK determinada por la falta de las mismas moléculas MHC clase 1 en la superficie celular. Otra forma en la que evaden la respuesta inmunitaria es al manipular la respuesta inmunitaria, donde en ausencia de inflamación, los antígenos tumorales son captados y presentados por células dendríticas que carecen de coestimuladores B7 necesarios para la estimulación de linfocitos T y los vuelven anérgicos. También los tumores secretan TGF-beta, que recluta linfocitos TCD4 reguladores y los usa para crear un ambiente inmunosupresor alrededor del tumor. Otro ejemplo de cómo evaden las células cancerosas es a través del DNA del virus del papiloma humano, que expresan proteínas virales E6 y E7, y estas se unen a las proteínas supresoras del tumor humano P53 y RB. Sin embargo, tenemos estrategias para poder evadir el cáncer. Una de ellas son las vacunas para prevenir la infección del papiloma humano. Y es importante que los adolescentes se vacunen antes de que inicien su vida sexual. Otra forma de combatir contra el cáncer es explorando maneras de estimular o incrementar respuestas inmunitarias a cánceres en el ser humano a través de antígenos tumorales recombinados, como CT1 MAGE-A3, que es un antígeno de melanoma y es presentado a linfocitos TSD8 por HLA-A1. En un paciente con melanoma cutáneo, después de 2 años, en los cuales se lo vacunó 11 veces con virus recombinantes que generaban este antígeno, se observó que la frecuencia de linfocitos TCD8 de MAGE-A3 aumentó junto a la regresión de los tumores y remisión completa que duró más de 2 años. Sin embargo, este efecto de regresión y remisión se da solo en 20% de los pacientes vacunados. Otra forma de mejorar la respuesta antitumoral consiste en aumentar la fuerza y persistencia de la coestimulación de los linfocitos T al tratar a los pacientes con anticuerpos monoclonales anti-CTLA4 humano. Este anticuerpo monoclonal se llama ipilimumab. CTLA4 genera retroalimentación negativa en la activación de linfocitos T al inhibir el coestimulador CD28. Por lo tanto, los anticuerpos anti-CTLA4 evitan que este ejerza su función y mantienen la activación de linfocitos T. Otro anticuerpo monoclonal es el bemurrifanet. Es una pequeña molécula orgánica que inhibe BRAF, una enzima que estimula la proliferación celular. Otra manera es generar anticuerpos monoclonales contra la proteína de muerte programada 1. La expresión de PD1 aumenta cuando las células NK, linfocitos B, linfocitos T, células dendríticas y monocitos están activados durante la respuesta antitumoral. Sin embargo, las células cancerosas expresan los ligandos de esta proteína, generando inhibición y apoptosis de las células antes dichas. Nivolumab es un anticuerpo monoclonal tipo IgG4 humano específico para PD1. Otra estrategia que se está usando es aislar a los linfocitos T de una muestra sanguínea, modificarlos para que expresen un receptor de afinidad elevada que reconozca el tumor y después regresarlos al paciente. Este proceso se llama transferencia adaptativa de linfocitos T. Uno de los procesos que se ha llevado a cabo a través de este mecanismo es la generación de receptores quiméricos que tienen el potencial de evitar convertirse en anérgicos y tienen una alta afinidad contra sus antígenos tumorales. Otra forma en la que se lucha contra el cáncer es a través de los linfocitos T gamma delta al aumentar su expresión y activación. Esto porque estos linfocitos expresan diversas combinaciones de receptores que les permiten reconocer y responder a las diferencias entre las células malignas y las saludables. El problema es que no se conoce mucho acerca de su activación. Otra forma en la que se lucha contra el cáncer es a través de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos mediada por células NK, donde se genera un anticuerpo que aumenta la adhesión entre células NK a través del receptor Fc gamma R3 y la célula cancerosa a través de receptores FAP. Estos anticuerpos también aumentan la toxicidad por parte de las células de NK a través del receptor NKG2D. Otra forma también es generar anticuerpos monoclonales contra los receptores KIR inhibitorios de células NK. También se usan monocitos aislados de la sangre del paciente que se cultivan con una proteína de unión recombinante llamada cipulate-T, que consiste de fosfatasa ácida prostática. Esta facilita el procesamiento del antígeno dentro del monocito y su presentación a la superficie de la misma célula por las moléculas MHC clase 2. Después, estos monocitos se dirigen al vaso y pueden presentar los antígenos peptídicos a los linfocitos TSD4 vírgenes específicos de antígeno para generar una respuesta inmunitaria antitumoral. Otro uso que se les da a los anticuerpos monoclonales
es el detectar diferentes tipos de cánceres que son muy parecidos. Por ejemplo, las células tumorales expresan CD30 y CD15, marcadores relacionados con células presentadoras de antígeno que ayuda a distinguir entre el linfoma de Hodgkin y otros linfomas más grandes de linfocitos B.